Buenos días a todos los asistentes del curso del día de hoy. Eh, Mi nombre es Ariel Bustamante, soy asesor técnico de ventas de la sucursal de Cochabamba. Y bueno, el día de hoy tenemos previsto el curso de automatizadores Garen, lo que es la barrera Kame-Gart, ¿no? Eh, Vamos a comenzar como siempre haciendo una pequeña reseña de lo que es la empresa Kame. Kame es una empresa italiana con más de 40 años en el mercado de las automatizaciones para portones. Cuenta actualmente con 18 filiales ubicadas en diferentes países del mundo en todos los continentes. En Latinoamérica, Kame tiene sede en Brasil por más de 4 años, la misma que está instalada en la ciudad de Indaiatuba, en el estado de Sao Paulo. En realidad son más de 4 años, ¿no? Ya van como 6, 7 años que tienen presencia en Brasil. Los productos de Kame son proyectados y fabricados con tecnología de última generación, con un diseño innovador y materiales de alta calidad. Pero sobre todo eso, Kame se caracteriza por la alta calidad de los materiales con los cuales se fabrican sus automatismos. Bien, el temario que vamos a ver el día de hoy, tenemos en imagen. Sí, vamos a hacer primero una pequeña introducción de lo que es la barrera Kame. Vamos a ver cuáles son sus límites de utilización. Vamos a revisar sus datos técnicos. Vamos a ver la descripción de sus partes. Vamos a explicar cómo se hace una instalación típica. Posteriormente, cómo se instala la barrera. Posteriormente, vamos a ver cómo se hace el equilibrado del mástil de la barrera. Para posteriormente revisar las conexiones eléctricas, la determinación de los finales de carrera, la programación de la central de esta barrera y finalmente las operaciones finales para poner en marcha el equipo. Bueno, esta barrera Kame Guard, que viene en realidad en dos tamaños, ¿sí? Es una barrera de acero galvanizado y pintado o de acero IC304 satinado con predisposición para accesorios. La barrera automática fue diseñada para ser utilizada en aparcamientos tanto privados como públicos, o sea, está diseñada para poder operar con un alto tráfico. Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro con un mínimo de un 10.5% de cromo, ¿de acuerdo? La aleación IC 304, ¿no? Es un acero inoxidable austenítico, perdón, lo cual indica que tiene un bajo contenido en carbono con respecto a la aleación 302, que otorga una mejor resistencia a la corrosión en estructuras soldadas, ¿sí? De acuerdo, entonces en ese sentido, el acero galvanizado con el cual ha sido fabricado la parte exterior de esta barrera y también algunos componentes internos, ¿no? Tiene una alta resistencia a la corrosión, ¿de acuerdo? Bien. El límites de utilización de esta barrera, como les había indicado, viene en dos tamaños, ¿de acuerdo? Es fabricada en realidad en dos tamaños, ¿sí? Eh, Tiene la G4040, así como también la G2080. Digicorp trae trae la G4040 y la G2080 sería más que todo para pedido, ¿no? Bajo pedido. Entonces, en este sentido, el ancho máximo o el paso útil para movilidades en metros para la barrera G4040 es de 3.75 metros, o sea, casi 4 metros, ¿de acuerdo? La barrera que trae Digicorp. Y la G2080, que sería para pedido, puede tener una anchura máxima
o paso útil para los vehículos de 7,6 metros, o sea, casi 4 metros, ¿no? Doble de la G4040, ¿no? Esta sería en todo caso, pero para pedido, ¿no? Algunos datos técnicos de esta barrera, ¿no? El grado de protección IP es grado 54, ¿sí? En lo cual nos indica que esta barrera debe estar instalada bajo techo, ¿de acuerdo? En el interior de una edificación, ¿no? Bajo techo. La alimentación, obviamente, para nuestro medio es la adecuada, 230 voltios corriente alterna, ¿sí? Alimentación del motor. El motor en sí trabaja con corriente continua, 24 voltios DC, corriente continua, lo cual hace menos riesgoso la asistencia técnica o algún tipo de reparación o mantenimiento en el equipo por parte del personal técnico, ¿no? Ya que la corriente es de bajo voltaje y corriente continua. Absorción máxima de corriente en amperios, tenemos 15 amperios para ambos modelos. La potencia en watts, 300 watts para ambos modelos. El torque generado para el movimiento del brazo es de 600 Newton metro para la barrera G2080, que sería para pedido, y 200 Newton metro para la barrera 4040, que es la que nosotros tenemos a disposición acá en DigiCorp. Como verán, como podrán ver ustedes, la, la potencia consumida por ambos equipos es la misma, sin embargo, el par es diferente, lo cual esto nos indica que la diferencia básica entre ambos estaría en el mecanismo de reducción, ¿no? En el reductor de giro que viene del motor hacia el eje del brazo de la barrera, ¿de acuerdo? Tiempo de apertura de 4 a 8 segundos para la barrera G2080 y de 2 a 6 segundos para la barrera 4040, G4040. Entonces seguimos en lo mismo, ¿no? Es consecuencia de que al mismo tamaño de motor, la misma potencia de motor, debido a que el reductor debe reducir más el giro para la barrera G280, 2080, perdón, para generar un mayor par en el brazo, requiere obviamente mayor tiempo de apertura, ¿no es cierto? Intermitencia de funcionamiento. En ambos casos el servicio es intensivo, como había comentado anteriormente. Ambas barreras están diseñadas para un alto tráfico, ¿no? Para edificaciones de instituciones públicas, así como también privadas, ¿no? Condominios o tal vez algún edificio gubernamental, ¿no? Temperatura de funcionamiento puede operar desde los menos 20 grados Celsius hasta los 55 grados Celsius. O sea, tiene un rango de operación, rango de temperatura, perdón, en el cual puede operar bastante amplio, ¿no? Relación de reducción, en el caso de la barrera G2080 dice 1 a 202 y la barrera G4040 1 a 202 también. Bueno, acá debe haber un error porque la relación de reducción en realidad para la barrera G2080 es mayor que para la barrera G4040. Clase de aislamiento tipo 1, ¿sí? Y en peso en kilogramos para la barrera B2080, 91 kilogramos, es mucho más grande que la barrera G4040 que pesa solo 55 kilogramos, ¿no? Acá en la clase de aislamiento 1 hace referencia a que el equipo debe contar con un cableado para toma de tierra, ¿de acuerdo? El equipo cuenta con una pequeña conexión para que se pueda instalar un cable hacia la toma de tierra en caso de fuga de corriente eléctrica hacia la carcasa del equipo, ¿no? Bien, continuamos con algunos datos técnicos. Aquí tenemos las medidas de ambos equipos, ¿sí? Las dimensiones. Eh, Como ustedes pueden ver, el equipo 2080 tiene una altura máxima de
1 metro con 30 centímetros o 33 centímetros. La barrera G4040 es un poquito más baja, más pequeña. Tiene una altura máxima de 1 metro con 20 centímetros. El ancho, lo mismo, es un poco más el ancho para la barrera G2080 del lado izquierdo, que mide 40 centímetros, 40,5 centímetros como máximo. Y para la barrera G4040 es un poco más angosta, mide con 34 centímetros máximo de ancho. ¿De acuerdo? Bien, y la barrera, como habíamos indicado anteriormente en las especificaciones técnicas también, el ancho máximo o la longitud máxima del brazo para la barrera G2080 es de 7 metros con 60 centímetros, ¿sí? Es bastante largo el brazo. Y para la barrera G4040 tenemos un brazo máximo de 3 metros con 75 centímetros, casi 4 metros, ¿no? Es igual, es una buena longitud para el paso de vehículos. Ok, vamos a continuar con la descripción de partes del equipo. Me piden que pueda explicar sobre el tiempo de apertura y cierre. Bien, si regresamos acá con la ficha técnica. El tiempo de apertura a 90, un giro de 90 grados, ¿no? Desde totalmente cerrado el brazo, su posición totalmente horizontal, hasta su posición totalmente vertical. Estamos hablando de un giro de 90 grados. El tiempo de apertura o el tiempo que demora el brazo en realizar este cuarto de giro para la barrera G4040, que es la que tenemos en stock Digicore, puede ajustarse desde los 2 hasta los 6 segundos, ¿de acuerdo? Puede oscilar de 2 a 6 segundos. Y para la barrera G2080 puede oscilar desde los 4 hasta los 8 segundos, o sea que demora un poco más de tiempo para esta barrera, bueno, debido a que justamente el reductor es un poco más de mayor relación, ¿no? que la anterior, que la G4040. Entonces, ese es el tiempo de apertura de la barrera, ¿no? Es decir, el tiempo que le toma al brazo cambiar de la posición horizontal, la cual impide el paso de los vehículos, a la posición totalmente vertical, o sea, girando 90 grados, para permitir el paso de los vehículos, ¿no? Este tiempo le demora para la barrera G4040 de 2 a 6 segundos, ¿de acuerdo? Se puede ajustar ese tiempo en la central, como vamos a poder ver, o vamos a poder ver un poco más adelante. Descripción de partes, en la imagen podemos ver la barrera y sus diferentes partes. Primeramente, la barrera completa con todas sus tapas y sus puertas del gabinete puestas, y así como también sin las mismas, ¿no? Sin la tapa ni la puerta del gabinete en su lugar. Primero tenemos la cúpula, ¿no? En la cúpula. Segundo, el número de la numeración. Según la numeración, número 2 tenemos la placa para árbol motor. Esta placa es la que nos permite acoplar eh, la parte del brazo hacia el mecanismo interno de la barrera. Tenemos el número 4, el cubre enganche del mástil. Esta pieza número 4, junto con la número 3, es la que se encargan, la placa interna se encargan de sostener o de fijar el brazo hacia el eje de la barrera cambio, ¿no? Número 5 tenemos un cobertor protector anticorte. El número 5 es un protector de plástico, nos va a servir para cubrir las anteriores piezas para que obviamente sea menos peligroso poder sufrir un corte, ¿no? por estos dispositivos cuando giran, ya que esta pieza evita que podamos exponer, digamos, o meter la mano entre estos equipos, ¿no? Entre la barrera y el brazo, ¿de acuerdo? Que puede en algún momento resultar peligrosa, ¿no? El número 6 tenemos el armario como tal. Número 7 el tirante. El número 7 es este brazo de acá, este pequeño brazo de acá, es el que se encarga de acoplar el mecanismo a un resorte para
poder generar un cierto equilibrio entre el peso de la barrera y el mecanismo como tal. Tenemos 8 cuadros de mando. Número 8, tenemos acá en la imagen, creo que sí, número 8, está el cuadro de mando en la parte superior de la barrera, ¿no? Está cubierto por la cúpula del gabinete. Número 9, el tope mecánico de regulación del mástil. Número 9 está acá, es esta parte de acá, el mecanismo que lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Es un sistema mecánico que nos va a permitir determinar cuáles son las posiciones finales, tanto en horizontal y vertical, para el brazo. Después tenemos 10, el brazo de palanca. Número 10, el brazo de palanca. Este es un brazo que justamente sirve de, como dice, de palanca. Por un lado está conectado a los topes mecánicos, está limitado por los topes mecánicos en su movimiento, y por el otro lado está conectado al brazo tirante, número 7, para poder eh, recibir la tensión de equilibrio del resorte de contrapeso en mecanismo. Número, eh, Número 11 tenemos el motor reductor con encoder. Número 11, acá tenemos en sí es el motor con el motor reductor, que se encarga en sí de generar el movimiento del brazo o de todo el mecanismo. 12 tenemos una tapa de inspección. Acá abajo tenemos una tapa que es removible para poder tener acceso visual, simultáneo manual, hacia los mecanismos internos de la barrera. Número 13 tenemos el estribo de soporte. Número 13 tenemos aquí un estribo de soporte. Este de acá, este estribo, nos permite hacer la sujeción del resorte de contrapeso del mecanismo. 14 tenemos la placa de fijación. La pieza número 14 que vemos que está por acá abajo del gabinete. Es una pieza que debe ir empotrada, pues, fijada en el piso para que a esta placa se pueda fijar a su vez el gabinete de la barrera cambio, ¿no? Y número 15 tenemos la grapa de fijación. Número 15 tenemos acá las grapas que nos van a permitir fijar la placa de fijación en el piso, ¿no? Bien, vamos a pasar a ver ahora una instalación típica. En la imagen podemos ver cómo queda finalmente un equipo instalado después de todo el procedimiento. Lo vamos a ver un poco más a detalle a continuación. En la instalación podemos observar, ¿no?, la presencia de la barrera como tal con su mástil, ¿no? Las bandas reflectantes. La barrera tiene unas bandas reflectantes en todo el largo de su cuerpo. 3, podemos ver la unión para el mástil. Y acá vemos una unión entre dos barreras, ¿sí? En realidad esto no lo implementamos mucho, ya que el brazo viene a longitud eh, total de 3.7 metros, para el caso de la barrera G4040 que tenemos en Digicorp. Número 4 tenemos el cordón luminoso. Eh, Se puede colocar una tira de LED a lo largo del cuerpo de la barrera para que ésta sea luminosa y sea mucho más visible, sobre todo en lugares oscuros, que son generalmente en los parqueos subterráneos, o cualquier tipo de parqueo que esté bajo techo, obviamente, eh, permite que tenga mejor visibilidad. Número 5 tenemos una luz intermitente. Número 5 tenemos una luz en la cúpula, en la parte superior de la cúpula del gabinete tenemos una luz amarilla intermitente que nos sirve para indicarnos que el equipo está en funcionamiento y que obviamente el lugar es una zona de riesgo, ¿no?, cuando está funcionando, ¿no? Número 6 tenemos una antena instalada también en la cúpula del equipo. Número 7, esto es para los controles, en caso de que se disponiera del control inalámbrico. Tenemos también 7, el selector de llave. El selector de llave acá sirve para poder extraer la cúpula del equipo y poder acceder al cuadro de mandos. 8, soporte para la fotocélula. Tenemos acá un soporte para la fotocélula que va a ir montada en la barrera. 9, tenemos la fotocélula como tal
al otro extremo, al extremo opuesto, en el lugar en que se encuentra ubicada la barrera. Número 10, tenemos la columna para la fotocélula del lado opuesto de la barrera. Número 11, el apoyo fijo. Número 11, el apoyo fijo se utiliza generalmente cuando la barrera es bastante larga y debe ocupar, ¿no? Como se ve en la imagen, el espacio que requiere dos carriles, ¿no? De ambos sentidos, de ingreso y de salida para el parqueo, ¿no? O sea, debe ocupar el tramo de dos vehículos. Entonces, el brazo es bastante largo, es recomendable utilizar una columna, un apoyo fijo para la barrera, ¿no? Número 12 tenemos el detector de masa metálica. Esto es cuando el sistema es bastante completo, se instala un detector de masa, ¿no? En el piso para detectar la presencia de los vehículos. Número 13 tenemos una columna para dispositivo de mando. Número 13 está por acá, ¿no? Tenemos una columna para, aquí se puede instalar una botonera, por ejemplo, perdón, acá se puede instalar un dispositivo de botonera o algún otro dispositivo que permita ejecutar la apertura o cierre de la barrera desde la ventanilla de un vehículo que se encuentra en el interior, ¿no? De nuestro parqueo. Y número 14, hablamos del mismo dispositivo de mando, ¿no? La número 13, la columna para el dispositivo, y número 14, el dispositivo como tal. Bien, vamos a indicar ahora paso a paso cómo se hace la instalación, primero, de la placa de fijación, que habíamos indicado anteriormente es la que debe ir en el piso, ¿no? Fijada en el piso, debe ir empotrada en el piso, para que sobre esta placa se pueda fijar ya con tornillos, con pernos, la cabina de la barrera, ¿no? Aspectos a tomar en cuenta, eh, si el pavimento presente, ¿no? En la instalación no permite fijar el armario de una forma sólida y estable, es necesario preparar una plataforma de cemento, ¿no? Por alguna razón, el lugar en el cual vamos a instalar el gabinete de la cabina de la barrera, si por alguna razón esta superficie es inestable, es necesario que nosotros construyamos o realicemos, ¿no? La preparación de una base de cemento que sea sólido, ¿no? Entonces, para ello, lo que hacemos es excavar un hoyo, ¿no? Para realizar un encofrado inicialmente. Bien, me consultan si existe o se puede adecuar algún sistema de tarjeta de proximidad para la apertura de barrera a una distancia adecuada. Sí, por supuesto que sí, se puede hacer esto, como se veía en la imagen anterior, en la instalación típica, los dispositivos enumerados como 13 y 14 indican una columna del dispositivo de mando y 14 dispositivo de mando. Esto de acá podría ser fácilmente un sistema de control de acceso, ¿no? Un equipo de control de acceso que funcione con lector de tarjeta de proximidad, ¿no? Y lo que se hace es conectar la salida de relé que pueda tener o de contacto ciego que pueda tener el dispositivo de control de asistencia a la central de mando de la barrera, ¿no? Obviamente cuenta con una entrada de tipo contacto seco que sería compatible con el control de acceso para realizar la apertura y cierre directamente usando una tarjeta de proximidad. Entonces, sí, es posible, ¿no? Bien, continuando con la instalación, lo primero que debemos hacer es determinar si la superficie es lo suficientemente sólida para la instalación de la barrera del mecanismo del gabinete. En caso de no ser así, nosotros debemos realizar la, eh, el vaciado, ¿no? De una base de cemento, ¿no? Primero para ello hacemos la excavación de un hoyo para un encofrado, ¿no? Hacemos la excavación de un hoyo. Preparamos unos tubos corrugados, ¿no? Que van a ser necesarios para las conexiones procedentes de la caja de derivación o la caja que vendrá de la central de mando.
¿no? También debemos tomar en cuenta que el número de tubos depende del tipo de instalación que vamos a hacer y de la cantidad de accesorios que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, primero hacemos la excavación en el piso, en nuestro piso, ¿no? Para poder, y hacemos también la instalación de los tubos corrugados para hacer la conexión eléctrica y la excavación será para el encofrado, ¿no? Ahora, ¿qué dimensiones debe tener esta excavación? Vemos en imagen que debe tener una profundidad mínima de 40 centímetros, ¿no? Debe estar 40 centímetros por debajo del nivel del suelo. Debe tener 50 centímetros de largo, ¿sí? Y 34 centímetros de ancho, ¿de acuerdo? Entonces, estas dimensiones están especificadas para que puedan ser empotrado en este encofrado, en esta base de cemento que se va a hacer la placa de fijación que tiene las dimensiones que podemos ver en la imagen. Bien, una vez hecha la excavación y habiéndose colocado los tubos corrugados para el cableado eléctrico, lo que debemos hacer es justamente preparar un encofrado, ¿no? De las dimensiones, obviamente, que sean ligeramente mayores al de la placa, ¿no? De fijación. Y bueno, introducimos este encofrado en el hoyo que hemos realizado, ¿no? Dentro de este encofrado vamos a poner una rejilla de hierro, ¿no? Para poder vaciar el cemento dentro del encofrado y esta rejilla pueda servir de soporte, ¿no? De soporte o de esqueleto a este vaciado, ¿no? Posteriormente, lo que hacemos una vez instalado el encofrado, los tubos corrugados y así como también la rejilla metálica, lo que hacemos es armar, ¿no? Acoplamos las 4 grapas, armamos la placa de fijación con sus grapas, las acoplamos a través de sus pernos y tornillos para luego poder, una vez habiendo hecho el vaciado, eh, introducir esta esta placa en el encofrado con la rejilla y poder hacer el vaciado del cemento. ¿De acuerdo? Entonces, ubicamos la placa sobre la rejilla, la placa de fijación sobre la rejilla y llenamos el encofrado con el cemento, ¿no? La base debe estar perfectamente horizontal y con todas las roscas de los tornillos en la superficie. Esto es importante, ¿no? Tomar en cuenta que toda la rosca de los tornillos, de las grapas, según acá en la imagen, en estas dos imágenes, deben estar enroscadas a su máximo, al máximo, ¿no? Por decirlo así, ¿para qué? Justamente, ¿por qué? Porque estos tornillos van a ser los que nos van a permitir posteriormente montar el gabinete sobre esta base, ¿de acuerdo? Perdón, me hacen otra pregunta. Me dicen, mm, si contamos con el SDK para poder asociar a un sistema externo o tercero, dice, ¿no? Si se podría decir para que cuando exista un lector de huella de tarjeta, según el software que tenga el cliente, deje pasar. Sí, en realidad, eh, en realidad este sistema, de Kame, eh, según entiendo, no tiene, ¿no? Un SDK. ¿Por qué? Porque en realidad trabaja con entradas de contacto seco, ¿no? O sea, con comandos discretos, por decirlo así. Por lo tanto, no existe, digamos, no existe un software, no es manejado en sí por un software este, este sistema. Sí tiene una central de mando que tiene un firmware instalado, pero no se conecta, por decirlo así, a un software como tal. No está gobernado por un software, sino más bien por un firmware que se encuentra instalado, ¿no? En una central de mando, pero obviamente sí puede integrarse a un sistema de software,
¿no? A través de una interfaz adecuada, ¿no? Que no es muy compleja en este caso, como decíamos. Eh, este dispositivo únicamente lo que hace es abrir y cerrar el brazo, ¿no? Se encarga de abrir y cerrar el brazo para permitir el ingreso o salida de vehículos, ¿no? Ingreso de salida de vehículos, eh, el ingreso de salida de vehículos de un parqueo, ¿de acuerdo? Entonces, no es una situación muy compleja, por decirlo así. En realidad existe otro sistema de parqueo al cual se integra el controlado por software, al cual se integran estas barreras, que sí se puede solicitar el SDK para que puedan trabajar con otro tipo de software, ¿de acuerdo? Bien, continuando, me preguntan también si es posible hacer la apertura desde eh, control de apertura remotamente a través de una aplicación. Sí, usando la interfaz con el equipo adecuado, el accesorio en realidad adecuado, sí puede hacerse, ¿no? La apertura y cierre desde una aplicación. Pero en realidad esto no está diseñado para algo así, ¿no? Por eso no viene con un sistema propio de Kame, no viene, ¿no? Directamente de Kame con una aplicación. ¿Por qué? Porque obviamente se requiere, este es un dispositivo de control de acceso de vehículos, entonces requiere la presencia, ¿no? En el lugar del vehículo, ¿no? Así como también de la persona que está dentro del vehículo, por lo cual no se hace muy necesario, ¿no? Una aplicación para dispositivo móvil. De todas maneras, existen accesorios, por ejemplo, en otras marcas, que permiten adaptar, ¿no? la aplicación, el control desde una aplicación para apertura y cierre, en realidad de cualquier dispositivo que acepte una señal de contacto seco, ¿no? Una entrada de contacto seco. Entonces, sí, es posible, ¿no? Me preguntan también sobre el contenido. Respecto al contenido, sí ha habido un pequeño error respecto al contenido. Lo vamos a ver en la siguiente presentación, el tema de automatismos para corredizos, pivotantes y levadizos. Sí, lo vamos a ver en la siguiente presentación. Ha habido un pequeño error en el manejo del contenido para la difusión de los cursos, pero sí, sí lo vamos a ver en una siguiente presentación. Bien, entonces una vez realizado, habiendo colocado nosotros la placa de fijación en y habiendo realizado el encofrado, una vez que el cemento ha fraguado, o sea, solidificado, durante al menos 24 horas, hacemos la operación de quitar el encofrado para obtener ya la base sólida con la placa de fijación ya fija, o perdón, ya empotrada en la base sólida, ¿no? Bien, una vez hecho esto, rellenamos la excavación que hemos realizado, rellenamos con el material que hemos retirado de la misma excavación, de tal forma que quede toda la superficie ya cubierta, ¿no? Y únicamente tengamos expuesto la placa de fijación, a la cual vamos a sacar todos los pernos de las tuercas, perdón, de los tornillos para extraer, eh, perdón, vamos a extraer los pernos de las tuercas, porque estos van a ser los que van a justamente sujetar la cabina contra la base de cemento, ¿no? Pasamos los cables, introducimos los cables eléctricos en los tubos y dejamos que estos sobresalgan de la superficie del suelo por lo menos en unos 60 centímetros, ¿no? Para hacer las conexiones eléctricas. Posterior a esto, realizamos la preparación de la barrera, ¿no? La barrera en sí está predispuesta para instalar al lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y si es que se fuera a realizar la instalación al lado derecho,
se debe invertir la dirección de apertura del mástil de la siguiente manera, ¿no? Primero aflojamos el prisionero del brazo motor, quitamos el brazo de la palanca de briga, de enganche de los muelles y de la biela de transmisión. Posteriormente, giramos 90 grados el brazo de la palanca, fijamos la biela de enganche de los muelles y de la biela de transmisión por la parte opuesta del brazo de palanca y apretamos nuevamente, dice, el prisionero. E invertimos las fases del motor M con M. ¿De acuerdo? Nuevamente, explicando esta parte de cómo se hace el cambio de apertura, como decíamos, la barrera está inicialmente predispuesta para trabajar en el lado de instalar el lado izquierdo, ¿no? La barrera para instalar del lado izquierdo. Cuando se hace el cambio de lado, lo que básicamente debemos hacer es sacar este brazo de acá, como ustedes pueden ver, sacamos este brazo e invertimos, ¿no? Invertimos de posición, así como también debemos cambiar de posición, ¿no? El resorte que viene para realizar el contrapeso. Este brazo que está inicialmente en esta posición lo ubicamos en este otro sentido, como se puede ver. Aquí ya ha cambiado de posición. Y obviamente el resorte que viene para que actúa como contrapeso al peso que efectúa la barrera, el brazo, debe ir instalado del otro lado también de la cabina, ¿no? Entonces, básicamente ese es el trabajo que se hace para poder cambiar de lado el brazo de la barrera. Entonces, esta es una barrera que puede trabajar instalada del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? O dicho de otras palabras, puede ser instalado tanto para ingreso como para salida de vehículos, ¿no? En un sistema de parqueo. Una vez hecho el cambio, lo único que se hace es invertir, como dice acá, invertir las fases del motor, ¿no? M con N. El motor es, como habíamos indicado en las especificaciones técnicas, es un motor de corriente continua. Por lo tanto, lo único que se hace al invertir las fases es invertir el sentido de giro, ¿no? ¿De acuerdo? Posteriormente, instalamos el armario, ¿no? con la tapa de inspección, ¿no? En el lado que sea más conveniente y más práctico para las eventuales operaciones y regulaciones o intervenciones que se puedan hacer en el mecanismo, ya sea por mantenimiento o reparación tal vez, cuando sea necesario, ¿no? Posicionamos el armario sobre la placa de fijación y lo fijamos con las arandelas y las tuercas que vienen, ¿no? Con la barrera, ¿no? Como se puede ver acá en la imagen. Una vez instalado el gabinete sobre la placa de fijación, nos encargamos de acoplar el cubre enganche del mástil, ¿no? En la placa intermedia, perdón, la placa intermedia y la placa del árbol motor utilizando un tornillo, ¿de acuerdo? Eh, bien, cuando nosotros coloquemos este cubre enganche del mástil, esta tapa de fijación para el mástil, debemos tener en cuenta que no debemos ajustar totalmente estos tornillos porque todavía debemos colocar el brazo dentro de este sistema, ¿no? De este mecanismo, ¿de acuerdo? La placa intermedia nos sirve para poder ¿no? Justamente ejercer eh, el alojamiento para el mástil con el cubre enganche del mástil, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Todas las partes de la barrera son reemplazables? Me preguntan. En caso de que un automóvil golpee, ¿no? O arranque el mástil, que a veces ocurre, dice, ¿no? Bueno, lamentablemente no. En sí, el mástil sí es reemplazable, ¿no? Se compra, tenemos a la venta, ¿no? Por separado el mástil, pero hay algunas piezas, hay varias, en realidad varias piezas de la barrera que no son reemplazables, ¿no? Que no tenemos como repuesto, que no se pueden vender por separado, ¿no? Que no se venden por separado. Entonces, básicamente tenemos el brazo, el gabinete
pero en sí no tenemos, no vendemos repuestos, ¿no? Habría que hacer un pedido especial, un pedido acá en Brasil, para que nos pueda traer de repente algún repuesto para alguna de estas barreras, ¿no? En algún caso sí tenemos el tema del cubre enganche, ¿no? O la placa intermedia, o tal vez también tenemos la central, pero en más mecanismos, como por ejemplo motorreductor o reductor como tal, o brazo palanca, no tenemos, ¿no? Lo que sí tenemos son los resortes de contrapesos y tenemos para diferentes pesos, ¿no? Pero son pocos los repuestos que tenemos para reemplazar en este equipo, ¿no? Generalmente, en caso de accidente, lo primero que sufre es el brazo, ¿no? El brazo mástil es el que se daña, ¿no? O se rompe, ya sea porque ha sido golpeado por un vehículo o alguna otra situación, ¿no? Entonces, sí se tiene, ¿no? El brazo mástil como para vender por separado, ¿no? Bien, entonces una vez que hemos acoplado, ¿no? El cubreenganche con la placa intermedia, antes de poder asegurar los tornillos, colocamos o introducimos el mástil, ¿no? El cubreenganche y posteriormente presionamos los tornillos para poder fijar ambas piezas, ¿no? Ambas piezas, mástil con el cubreenganche, ¿no? Hasta ahí ya tendríamos instalado el mástil en la barrera, ¿no? Posteriormente cortamos eh, los perfiles cubre ranura de la medida necesaria y los ponemos en las canaletas del mástil de ambos lados, ¿no? Los perfiles cubre ranuras son estas piezas de acá, son unas piezas eh, plásticas que van en los canales, en este canal del mástil, ¿no? Según el tamaño del mástil, entonces cortamos este perfil cubre ranura para poder colocarlos e introducirlos en las canaletas del mástil, ¿no? De ambos lados. Bien, me pregunta, me dice, según lo que dice es que no hay repuestos en stock. Mi consulta es la siguiente, dice, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida útil y el término de este tiempo el cual se debe descartar? Bien, bueno, lo que digo es que no tenemos los repuestos o todos los repuestos, ¿no? Necesarios para este equipo, ¿no? No, tenemos algunos de ellos, pero no tenemos todos ellos, ¿de acuerdo? Eh, y en sí, el tiempo de vida de estos equipos en realidad está estipulado para que puedan trabajar como mínimo unos 5 años como mínimo, ¿no? Y en realidad pueden trabajar hasta 10 años, ¿no? 10 años, si es que no son maltratados, si no son golpeados, no son, como anteriormente me dijeron, me preguntaban en el caso de que un automóvil por alguna situación se lleve por delante del equipo, entonces este debería trabajar por lo menos sin darnos problema unos 5 años, ¿no? Y con los mantenimientos adecuados, el equipo debería trabajar hasta incluso 10 años o más, ¿no? El mantenimiento, me preguntan también, ¿el mantenimiento del sistema es solo el mantenimiento de limpieza y en caso del motor hay que lubricarlo? Sí, efectivamente hay que realizar la limpieza y todas las partes móviles se deben lubricar, ¿no? Por ejemplo, la grasa interna que va dentro del reductor, bueno, obviamente como ustedes sabrán, cada cierto tiempo debe ser cambiada, ¿no? Se debe limpiar y cambiar para que la lubricación de los elementos internos sea la adecuada, ¿no? En este caso, no recuerdo, habría que revisar las especificaciones técnicas más a profundidad del manual, pero sí debe ser un periodo de 1 o 2 años, ¿no? Para hacer el mantenimiento del reductor, ¿no? Dependiendo también de la frecuencia con la cual se use el equipo, ¿no? Entonces,
Contamos con algunos repuestos, no todos ellos, porque en realidad el equipo trabaja, no debería ser sometido, ¿no? ¿no? A, de repente a golpes o algún otro tipo de mal uso que se le podría dar, ¿no? Porque el equipo va montado a un lado del acceso a un parqueo y con eso ya ese es su trabajo, abrir y cerrar únicamente una barrera, ¿no? La que podría sufrir es la barrera, entonces la barrera es la que sí tenemos para vender por separado, ¿no? Me pregunta cada cuánto se debe hacer el mantenimiento de los engranajes y qué tipo de grasa o lubricante se debe usar, ¿no? El equipo puede trabajar normalmente a la intemperie o en condiciones de lluvia. No, como decíamos anteriormente, al revisar las especificaciones técnicas, tipo de protección de este equipo es IP54. Si ustedes revisan qué significa este IP54, van a poder ver que sí puede en algún momento soportar algunas salpicaduras de agua, pero no puede estar instalado a la intemperie, tiene que estar bajo techo, no puede estar expuesto a la lluvia, por ejemplo, o a grandes chorros de agua, o de repente tampoco puede sufrir sumergimiento en agua, ¿no? O por el caso de inundación, por ejemplo, puede dañar el equipo, ¿no? Entonces, es un equipo que debe estar instalado bajo techo, como decíamos anteriormente, ¿no? El grado de protección es IP54, ¿sí? ¿A cada cuánto se debe hacer el mantenimiento de los engranajes? Lo recomendable siempre es por lo menos unos cada 6 meses, ¿no? Que se debe hacer el mantenimiento de los engranajes. Eso es lo recomendable, ¿no? Ahora, dependiendo del uso de la frecuencia en la que se use el equipo, cuántas veces opera, si es mucho el uso que se hace al día, es posible que requiramos hacer el mantenimiento cada 3 meses. Y si el uso no es demasiado, podríamos hacerlo cada año, ¿no? Pero en el promedio lo recomendable es por lo menos hacer el mantenimiento cada tres meses, ¿no? Me preguntan si debe instalarse a tierra. Como les decía, también en las especificaciones técnicas indica que el grado de protección eléctrico es de categoría 1, por lo cual el equipo cuenta con una conexión para toma de tierra, ¿no? Entonces sí debe conectarse a tierra, ¿no? Ahora, aquí me preguntan, tal vez se pueda acumular energía estática. Hay que aclarar que el equipo es de metal, como habíamos indicado inicialmente, está fabricado al menos en la parte externa de acero inoxidable, IC304. Esto es un material metálico, por lo tanto, no almacena, no acumula carga estática, ¿no? Ningún material conductor de energía eléctrica puede almacenar carga estática, ¿no? Solo los materiales dieléctricos que no conducen corriente eléctrica almacenan carga estática, ¿de acuerdo? Entonces, la conexión a tierra que se tiene disponible en el equipo es en caso de que exista fuga de corriente eléctrica de repente de la central de mando, de algún cable de conexión o el mismo motor o motorreductor, ¿de acuerdo? Entonces, es para eso que se hace la instalación de toma de tierra. Bien, bien. Continuando con la exposición, una vez instalado el brazo, entonces colocamos los perfiles con ranura de la medida necesaria en el mástil y nuevamente los colocamos en su posición. Finalmente, fijamos el tapón en el extremo del mástil utilizando los tornillos correspondientes, ¿no? Como se puede ver en la imagen. ¿Sí? Una vez hecho todo esto, colocamos el cobertor, ¿no? O la tapa protectora anticorte en el cubre enganche usando también los tornillos adecuados. Bien, el equilibrado del mástil, ¿no? El equilibrado del mástil se realiza como se había indicado, con un resorte o un muelle, ¿no? Un muelle el cual se elige dependiendo del tamaño del mástil, ¿no? Del tamaño del brazo, ¿no? Entonces, el manual del equipo viene con una pequeña tabla, que es la que se ve en imagen, ¿sí? Y nosotros escogemos el código del mástil, o del muelle, perdón,
escogemos el tamaño del muelle, las medidas del muelle, en función a las medidas del mástil, ¿no? Si bien habíamos dicho, ¿no?, que para la barrera G40-40 el tamaño del mástil es 3.75, 3 metros con 75 centímetros, ¿no? No quiere decir que siempre vamos a usar esta medida, ¿no? No, que podemos tener el brazo como máximo hasta esta medida, ¿no? El brazo puede medir un poco menos, ¿no? Por ejemplo, en la tabla tenemos las primeras dimensiones que puede tener el brazo, que puede ir de 2 a 2 metros y medio, ¿no? 2 metros y medio a 3 metros, de 3 metros y medio de 3 metros a 3 metros y medio, y de 3 metros y medio a 4 metros, ¿no? Como podemos observar, para todos estos tamaños de brazo, se especifica el tamaño del mástil en categoría A, ¿no? El muelle tipo A, que viene con el código 001 G02040, cuyo diámetro del alambre o del material que compone el muelle es de 40 milímetros, ¿de acuerdo? O sea, 4 centímetros perdón, el diámetro del resorte en sí del muelle es de 4 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, así en el manual del equipo viene especificado en esta tabla, dependiendo el tamaño del mástil, ¿no?, el diámetro del muelle que debemos instalar en el mismo, ¿no? Como podemos observar, a mayor distancia o tamaño del mástil, a mayor distancia o tamaño del mástil, tenemos mayor diámetro para el muelle. Bien, aquí podemos ver cómo se hace la instalación, ¿no?, del muelle o del resorte, que sirve como contrapeso o actúa como contrapeso. En realidad no es un contrapeso, ¿no?, pero actúa de esta manera ya que se encarga de contrarrestar, ¿no?, el peso del mástil en el lado opuesto del brazo, ¿no?, el brazo de palanca, se encarga de contrarrestar este esfuerzo para mantener un cierto equilibrio, ¿no?, en el eje que sale del motorreductor, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el trabajo que realiza este mástil, perdón, este muelle o resorte, para que el motor reductor no tenga que ejercer todo el esfuerzo para levantar el brazo, ¿no? Para levantar el brazo, cuando tenga que levantarlo, ¿no? Entonces, si bien el brazo debe vencer, ¿no?, en una cierta medida, en una medida mínima, por decirlo así, el esfuerzo que realiza el resorte, entonces, para que pueda abrir y cerrar con facilidad el mecanismo, ¿no? Entonces, acá podemos observar cómo se hace la instalación del resorte en el anclaje de la cabina, por un lado, en el lado inferior, y cómo se hace el anclaje por el otro lado, en el lado superior, hacia el brazo del motor reductor. Bien, aquí está con mayor detalle, enganchamos el perno de estribo de anclaje, ¿no?, y efectuamos las mismas operaciones también con el eventual segundo muelle, dice, ¿no? En algún caso podemos utilizar dos de estos muelles cuando el brazo es muy largo o pesado, ¿no? Acá ponemos uno en este extremo de este mecanismo y por el otro extremo colocamos el otro resorte si fuera necesario. Como podemos ver acá, tenemos la instalación ya de dos muelles que van a encargarse de hacer el contrapeso, de actuar de contrapeso o contrarrestar el peso del brazo o mástil de nuestra barrera cable. Como se puede observar, ¿no?, acá en la imagen, en esta presentación, en esta diapositiva, habiendo desacoplado el motorreductor, ¿no?, eh, si hemos dimensionado bien, ¿no?, el tamaño de los muelles, ¿no?, la barrera debería quedar equilibrada sin actuación del motor reductor, obviamente. Debería quedar equilibrada en una posición de 45 grados, ¿no?, con respecto a la horizontal o la vertical. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto estaríamos hablando de que habríamos equilibrado de manera óptima el peso del brazo con el esfuerzo de los resortes, ¿no?, o los muelles.
Bien, estos muelles se compran aparte. Me preguntan si vienen al comprar la barrera. No, no vienen cuando se compra la barrera, ¿de acuerdo? Estos se deben comprar por aparte, obviamente los tenemos para a la venta. Tenemos estos muelles para que se puedan comprar por separado, ¿no? Según ya la necesidad del cliente. Se venden por separado y los tenemos en stock, ¿no? Para la venta. Bien, con esto básicamente terminamos, ¿no? La instalación mecánica de la barrera Kramer. Posteriormente hacemos las conexiones eléctricas, ¿no? Como se indicaba, la alimentación del cuadro y de los dispositivos de mando es de 24 voltios en corriente alterna y corriente continua. Corriente alterna cuando el equipo trabaja con 220 voltios, ¿no? Conectado a la red de 220 voltios, y 24 voltios de corriente continua cuando funciona con un sistema de respaldo de baterías, ¿de acuerdo? Entonces, la central admite, trabaja con ambos voltajes, ¿no? Las funciones de los contactos de entrada y salida, las regulaciones de los tiempos y la gestión de los usuarios se configuran y muestran en la pantalla del cuadro. ¿Sí? Todas las conexiones están protegidas por fusibles rápidos, ¿no? Los fusibles de los cuales disponemos en la central de mando son básicamente, tienen las características que se observan en esta pequeña tabla. El fusible, por ejemplo, de línea o de voltaje, de alto voltaje, es de 230 voltios por 1.6 amperios, ¿no? En el caso de el fusible placa, de la placa de la central de mando, ¿no? Este fusible es de 1 amperio, ¿no? 1 amperio de, de corte, ¿no? Corriente de corte es de 1 amperio, ¿no? Y el fusible que se usa para proteger los accesorios es de 2 amperios. Bien, esta es la imagen de la central de mando. Aquí podemos ver las conexiones eléctricas de la central de mando. No se observa, bueno, sí, lo que se observa acá, perdón, esta es en realidad la caja, ¿no? La parte de la caja, la central de mando está compuesta por la placa que se ve en la parte inferior, la mitad inferior de esta caja. En la parte inferior se ve la central de mando y al lado superior derecho observamos el transformador de voltaje, ¿de acuerdo? Es el transformador reductor. Como ustedes pueden observar, la bornera número 2 es la bornera de alimentación, ¿no? A la bornera número 2 le llegan 220 voltios de corriente alterna. Esta bornera va a alimentar al transformador, ¿de acuerdo? Va a alimentar el primario del transformador. Y el secundario de este transformador nos va a sacar, va a obtener un voltaje de 24 o 26 voltios en corriente alterna que van a ir a alimentar a la placa, a la central de mando, ¿no? A todo el sistema de control electrónico de la barrera, ¿de acuerdo? Entonces, bien, trabaja, como indicábamos anteriormente, con un voltaje alterno de 26, 24, 26 voltios, ¿de acuerdo? Sin embargo, tiene conexión esta central puede alimentarse con corriente continua desde el pequeño banco de baterías, ¿no? Dos baterías conectadas en serie de 12 voltios van a ser 24 voltios que pueden alimentar a esta central de mando, ¿de acuerdo? Sin embargo, el conector es otro para las baterías, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver dónde está especificado. Bueno, para antenas, de más allá, conexión con teclado, orden, pantalla. Bien, número 22, bueno, para protección térmica. Bueno, no está, creo, indicado acá, pero puede alimentarse con un par de baterías en serie para hacer 24 voltios de corriente continua y alimentar el sistema
desde un banco de baterías cuando no tenemos o se va la corriente eléctrica, ¿sí? Y les dejo, para no perder mucho tiempo, les voy a dejar esta imagen. La presentación está ya disponible para que la puedan descargar de la aplicación del webinar y ustedes pueden revisar con más detalle todos los componentes de la central, ¿sí? Acá podemos ver justamente el tema de la alimentación de 220 voltios y la conexión de toma de tierra. Acá podemos observar dónde se hace la conexión de toma de tierra, ¿no? En la cabina, y la alimentación de línea y neutro o fase-fase para la alimentación de 220 voltios de corriente alterna, ¿no? Y aquí está un poco más, en esta imagen, un poco mejor explicado lo que es la alimentación, ¿no? Acá tenemos la entrada de 220 voltios de corriente alterna hacia la bornera de la central, y del otro lado tenemos la alimentación a través del fusible. Una de las líneas pasa a través del fusible y se va hacia el primario del transformador. El secundario del transformador ya tenemos la alimentación en bajo voltaje, corriente alterna también hacia ya la central de mando, ¿no? Como indica acá, 24 voltios, ¿no? Esta alimentación sigue siendo en corriente alterna, es el secundario del transformador, ¿no? El transformador reductor. Existe, ¿no? Otra entrada, ¿no? Para cuando usamos baterías de emergencia, ¿no? La bornera, los números, las borneras que tiene la central de mando, la bornera 10 y 11 nos van a servir para el positivo y negativo de un par de baterías conectadas en serie, ¿no? Que hacen 24 voltios, en caso de que sea necesario usar un sistema de respaldo para lugares en donde la corriente eléctrica no es estable o sufre cortes, ¿no? Momentáneos, temporales. Entonces, para no perder la funcionalidad del equipo, usamos un par de baterías conectadas en serie y introducimos positivo al terminal número 10, al borne número 10, y negativo al borne número 11. ¿De acuerdo? Bien, la conexión del motor reductor es como se observa en la imagen. Es el motor reductor dentro de la cabina. Viene con conexión para positivo o negativo, que se puede invertir en caso de que se cambie el sentido de cierre y apertura de la barrera, y también tiene conexión para lo que es el encoder del motor, ¿no? Dispositivos de mando que se pueden conectar, me preguntaban si se puede usar una tarjeta, un lector de control de acceso, un pulsador. Pues sí, se pueden conectar, ¿no? Un lector de tarjeta, pulsador, incluso tenemos acá un selector de teclado, ¿no? Se puede usar un control de acceso con contraseña. En este caso, tenemos dispositivos que son específicamente de CAME. Estos son dispositivos específicamente de CAME, pero no los tenemos nosotros en stock, ¿de acuerdo? Si alguno de ustedes los quisiera, tendría que hacer un pedido especial. De todas maneras, se puede, sí, conectar dispositivos de otras marcas, ¿no? A la entrada de contacto seco o de botonera que tiene también la central disponible, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la conexión que se realiza para diferentes botoneras, ¿no? Como pueden ver, tenemos una botonera específicamente para la función de abre-cierra, inversión, ¿no? Como pueden observar, esta conexión es de tipo paso a paso. Después tenemos una botonera específicamente solo para cerrar, ¿no? Tenemos otra botonera solo para abrir, que realiza la función de solo abrir. Tenemos conexión también, otra botonera también de solo abrir, ¿no? Eh, y tenemos también, por último, la botonera para paro de emergencia, ¿no? El pulsador de stop. Entonces, tenemos entradas de contacto seco 1, 2, 3, 4,
5 entradas de contacto seco, ¿no? A los cuales se podría adaptar algún otro tipo de dispositivo, no siempre de la misma marca, ¿no? Entonces, acá en el manual, y según se ve en la imagen, está especificado cómo funcionan cada una de estas entradas, ¿no? Por ejemplo, la función abre, cierra, inversión, ¿no? Que va paso a paso, primero abre, después cierra, invierte la operación que está realizando la barrera. Por ejemplo, se conecta el común hacia la bonera número 2 de la central, en la bonera de accesorios, y la otra línea se conecta al terminal número 7, ¿no? Entonces, existe, ¿no? Una gran posibilidad de, varias posibilidades, ¿no? De poder conectar, ¿no? Las botoneras según diferentes funciones, y también conectar algún otro equipo de contacto seco, ¿no? Algún tipo de control de acceso tal vez que podamos necesitar instalar en el lugar, ya sea con contraseña, ya sea con tarjeta, ya sea con reconocimiento facial, incluso tal vez con etiquetas de radiofrecuencia, ¿no? También contamos con dispositivos de mando. Esto sí, si lo tenemos en stock, estos accesorios, ¿no? Esta tarjeta para radiofrecuencia, para poder hacer uso de un control remoto, tenemos en stock. La antena también. Entonces, estos equipos, estos accesorios, sí, disponemos de ellos para que se pueda usar un control remoto, ¿no? Para poder hacer la apertura o el cierre de la barrera en caso de que, por ejemplo, tengamos un guardia en el lugar, ¿no? Un guardia o querramos tener un control remoto cada uno de los propietarios de un condominio, por ejemplo, ¿no? Tenemos también en stock, ¿no? Los dispositivos indicadores, lámpara testigo, ¿no? Que nos indica cuando el equipo está funcionando. Tenemos también el cordón luminoso, ¿no? Que parpadea cuando el mástil se está abriendo o se está cerrando. También tenemos la luz intermitente para la cúpula, ¿no? De la cabina de la barrera, que parpadea cuando la barrera también está en funcionamiento, ¿no? Eh, Otros dispositivos de seguridad, las fotocélulas, generalmente tenemos a disposición la DIR 110, creo, no, perdón, la DIR 010, que es de 10 metros de alcance. Esta fotocélula nos va a permitir detectar, ¿no? La presencia de un vehículo. En la imagen podemos observar cómo se hace la conexión tanto del receptor como del emisor. Bueno, ¿no? Y acá podemos ver también la conexión de otro tipo de fotocélula, eh, la fotocélula delta, que en realidad no la tenemos, pero se puede hacer pedido o se puede hacer entrar bajo pedido, ¿no? Y bueno, la conexión de estas fotocélulas, como se puede observar, ¿no? Según la configuración de la central, puede tener estos funcionamientos que se especifican acá, ¿no? C1 dice reapertura durante el cierre, C4 esperar por obstáculo, C5 cierre inmediato y C9 cierre inmediato con espera por obstáculo en cierre. Cada una de ellas se explica, ¿no? Cómo funciona y se debe configurar en la central de mando, como vamos a ver un poquito más adelante, nos vamos a apresurar. Y bueno, los finales de carrera se ajustan en el brazo palanca que está acá. Acá tiene dos topes, o perdón, sí, son dos topes en realidad con los que vienen. Se ajusta este tope, a rosca, se ajusta para poder delimitar eh, el fin de carrera de apertura por un lado y del otro lado el fin de carrera de cierre, ¿no? Con esto determinamos la posición final, vertical y horizontal del brazo, ¿no? Estos son los finales de carrera. Y bien, como ajustamos una vez ya determinado el fin de carrera, ajustamos la contratuerca de la rosca del fin de carrera para que quede en una posición ya fija, ¿no? La programación. La central viene con tres displays de control, de navegación, así como también posee cuatro pulsadores
de navegación, ¿no? Dentro del menú de programación de la central, ¿sí? Los cuatro pulsadores son los que se ven en la imagen. El primero es ESC de escape, ¿no? Escape o salir. Los dos pulsadores de medio son para incrementar o decrementar un valor o navegar hacia arriba o hacia abajo dentro del menú, dentro de un menú, y la opción Enter, la última tecla, el último pulsador, el cuarto pulsador es para entrar o confirmar un valor determinado cuando nosotros programamos algún valor específico en la central. El pulsador de entrar sirve para entrar en los menús, ¿no? Confirmar y memorizar el valor programado, ¿no? Los pulsadores de izquierda a derecha sirven para desplazarse en el menú de una opción a otra o para incrementar o disminuir un valor, y la tecla ESC nos sirve para salir de los menús o anular las modificaciones realizadas en algún valor determinado. Bien, aquí se puede ver cómo se hace la navegación en el menú. Para entrar en el menú, mantenemos presionado el pulsador de entrar o de enter durante un segundo como mínimo, ¿no? Posterior a ello, para elegir la función del menú, nos desplazamos con las teclas de izquierda y derecha, ¿no? Las teclas de navegación. Luego, cuando encontramos la función que deseamos programar, pues deseamos cambiar algún valor, presionamos la tecla enter. Posteriormente, habiendo seleccionado una función determinada, nuevamente presionamos las teclas de izquierda a derecha para desplazarnos dentro de la función, ¿no? O cambiar un valor, y posteriormente, habiendo encontrado el valor que deseamos modificar, presionamos nuevamente Enter, ¿no? Para incrementar o decrementar el valor de esa función, lo que hacemos es presionar nuevamente los pulsadores de izquierda a derecha y presionamos Enter para confirmar el valor que deseamos guardar, ¿no? Una vez realizadas estas operaciones, presionamos ESC Escape para salir, ¿no?, del menú, o esperamos simplemente 10 segundos para salir del menú. Bien, aquí tenemos un mapa de funciones, ¿no? Aquí tenemos todas las funciones que podemos modificar dentro dentro de la central, ¿no? La función de stop total, por ejemplo, la función F1, la función asociada a la entrada CX que decíamos para los pulsadores, es la función F2, y F3 para la entrada CY, ¿no? Es aquí donde se conectan las fotocélulas, ¿no? Y acá indicamos cuál va a ser la función de la barrera cuando conectemos una fotocélula y esta detecte la presencia o la falta de presencia del vehículo en la barrera, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos un mapa de funciones y aquí tenemos una breve explicación de cómo configuramos las funciones, ¿no? Por ejemplo, la función F1 dice stop total. Este es para la botonera. Este es para la botonera de stop, de parado de emergencia, ¿no? Dice que es una entrada de tipo normalmente cerrada, ¿no? Entonces, cuando nosotros cuando nosotros configuramos en 0, esta opción en el valor 0, estaría esta función desactivada, dice, ¿no? Stop total, estaría desactivada. Viene así por defecto de fábrica, ¿no? Y cuando el valor de esta función está en 1, estaríamos indicando que tal función estaría activada, ¿no? Dice, esta función sirve para parada del mástil con exclusión del eventual cierre automático, dice, ¿no? Para reanudar el movimiento debemos utilizar el dispositivo de mando, dice, ¿no? El dispositivo de seguridad se tiene que conectar con 1, 2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar un poco. Cuando nosotros conectamos el pulsador, ¿no? Cuando conectamos el pulsador de parada total, ¿no? Al presionar el pulsador, la parada del mástil se realiza con exclusión eventual de cierre automático, ¿no? O sea, se para, y para que pueda nuevamente funcionar el mástil, pueda continuar su operación, debe haber un nuevo mando, ¿no? Se debe utilizar un nuevo mando, ¿no? Entonces, el dispositivo de seguridad se tiene que conectar, dice, con 1 y 2.
Si nosotros revisamos las conexiones de los dispositivos de seguridad que van de 1 y 2, ¿dónde está? Perdón. Aquí tenemos algunos dispositivos indicadores. El dispositivo de seguridad debe estar entre 1 y 2, dice, ¿no? Justamente aquí observamos, este es el pulsador de stop, ¿no? En contacto normalmente cerrado, debe ir entre los terminales 1 y 2, como pueden observar, ¿no? Es justamente lo que dice acá, ¿no? Stop total debe ir conectado entre las borneras 1 y 2, ¿no? Bien, entonces, no sé si me dejo entender, la programación se realiza así. Acá tenemos la función 2, entrada 2CX, ¿no? Esto es para las fotocélulas, si no recuerdo mal, 2ICX, ¿no? Y revisamos nuevamente hacia atrás, tenemos la conexión de fotocélula entre 2, ¿no? Y el contacto del receptor en CX, ¿no? En CX. Si el valor de CX se puede modificar entre C1, C4, C5, C9, para que funcione como se indica aquí, ¿no? El C1, por ejemplo, se dice reapertura durante el cierre, ¿no? En la fase de cierre del mástil, la apertura de contacto hace que se invierta el movimiento hasta la apertura completa. Y quiere decir esto, que cuando tenemos instalada la fotocélula, ya está conectada entre 2 y CX, como indica la tabla de programación, al momento de detectar la presencia de un vehículo, dice, se va a realizar la reapertura. Dice, ¿no? Si se está cerrando y detecta la presencia de un vehículo, automáticamente en la barrera se va a volver a abrir, ¿no? Se va a invertir la operación y se va a abrir nuevamente, ¿no? C4. Si configuramos el valor de CX en C4, dice que espera por obstáculo, ¿no? Se para el mástil y si está en movimiento, se reanuda el movimiento una vez quitado el obstáculo, ¿no? Si detecta la presencia de algún objeto en medio del haz de la fotocélula, si esta entrada está configurada como C4, entonces el mástil se para y espera hasta que el obstáculo se mueva, se quite y nuevamente continúa el movimiento, ¿no? Entonces, esas son las funciones que se pueden configurar, ¿no? Entre las entradas 2, como decíamos, y CX, según la tabla, ¿no? Entre 2 y C, entrada 2 y CX, ¿no? 0 desactivada por defecto, dice, ¿no? 1 sería C1, 4 sería C4, 5 sería C5 y 9 sería C9, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a ir programando todas las funciones, ¿no? Que indica el manual del equipo, ¿no? Podemos ir programando todas las funciones únicamente haciendo uso de esta interfaz que está compuesta por la pantalla con 3 displays de 7 segmentos, creo que son de 8 segmentos, y 4 pulsadores, ¿no? Entonces, con ello nosotros configuramos todas estas funciones, ¿no? Y bueno, antes de poner en marcha el funcionamiento de la barrera, debemos realizar un test del motor, ¿no? El test del motor se hace seleccionando una de las funciones, ¿no? Que es la función A2, ¿no? Como indica la tabla de funciones, la función A2 es test de motor, ¿de acuerdo? Entonces, debemos siempre antes de dejar de poner en marcha, realizar el test del motor, ¿no? Accionar la función A2. Pulsamos Enter para confirmar en A2, seleccionamos 1 para activar el test y pulsamos Enter para confirmar, ¿no? Entonces, la pantalla, los displays nos van a mostrar 3 guiones, ¿no? Indicando la espera de mando, dice, ¿no? Mantenemos presionado el pulsador indicado con la flecha izquierda y comprobar
que la automatización efectúe una maniobra de apertura, ¿no? Presionamos, mantenemos presionado el pulsador del lado que indica al lado izquierdo y esperamos, comprobamos que el equipo realice una maniobra de apertura, ¿no? Posteriormente, bien, con esto estaríamos realizando el test del motor, ¿no? Posteriormente podemos hacer la calibración de carrera. Esta es la función A3. Seleccionamos la función A3 y como ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Está en el mapa de funciones. La función A3 es la calibración de la carrera, ¿no? Entonces con esto y nuevamente usando la interfaz, los pulsadores, los displays, perdón, los pulsadores, seleccionamos la función A3 y pulsamos Enter para confirmar. Seleccionamos uno y pulsamos Enter para confirmar la operación de calibración automática de carrera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El automatismo va automáticamente a efectuar una maniobra de cierre hasta el punto de final de carrera, ¿no? Y nos va a indicar CLI, indicando que es el punto final de carrera, ¿no? De cierre. Posteriormente nos va a indicar, va a realizar una maniobra de apertura hasta el punto final de carrera y nos va a indicar con OPI, ¿no? Indicando que está calibrando también, haciendo la calibración de punto final de carrera de apertura. Bien, una vez hecha la prueba de ajuste del motor y también el ajuste de carrera, ¿no? Añadimos los usuarios, ¿no? Añadimos los usuarios y para ello seleccionamos la función que corresponde, ¿no? En este caso, por ejemplo, seleccionamos la función U1 para agregar un control remoto. Dice, ¿no? Tenemos un dispositivo de mando, ¿no? Y bueno, seguimos los pasos que nos indica el manual, ¿no? Seleccionamos un mando para asociar con el usuario. Eh, los mandos son, ahí dice paso a paso, ¿no? Abre, cierra. Eh, esto es el valor, ¿no? Que vamos a introducir en la central. Abre es el valor número 3 y apertura parcial para peatones es la opción número 4, ¿no? El mando de apertura parcial peatones se ofrece, dice, no, perdón, aparece solo si está activada la función F49, ¿no? La función F49 nos indica que si está activada, nos va a permitir también realizar la apertura parcial para el paso de peatones, ¿no? Bien, cuando nosotros añadimos usuarios, ¿no? Durante unos segundos, parpadea un número disponible entre 1 y 25. Dicho número se muestra, a dicho número, ¿no? Se va a asignar el usuario después de haber enviado el código de un emisor u otro dispositivo de mando, ¿no? Para borrar un usuario, seleccionamos la función U2. Y finalmente, una vez agregados los usuarios, habiéndose hecho la calibración de motor y el ajuste de finales de carrera, podemos ya colocar la tapa en nuestra central de mando y finalmente el cobertor, ¿no? O la cúpula de la cabina para ya tener instalado y cerramos la cabina con su tapa para poder ya dejar en funcionamiento el equipo. ¿De acuerdo? Y bueno, por último hay que mencionar que se dispone, ¿no? Dispone de una llave de desbloqueo, ¿no? De mástil en caso de que sea necesario operar de manera manual, ¿no? Cuando la operación se tiene que efectuar con tensión cortada, ¿no? Se debe poner la llave en la cerradura y dar una vuelta en sentido horario, ¿no? Y levantamos el mástil y nuevamente lo bloqueamos girando la llave en sentido antihorario, ¿no? Como se puede ver en la imagen. En caso de que no tengamos un sistema de respaldo y necesitemos mantener el mástil abierto porque no existe corriente eléctrica, introducimos la llave y giramos en sentido horario, ¿no? Movemos el mástil, colocamos en posición vertical y nuevamente bloqueamos girando
la llave en sentido antihorario, ¿no? Esto obviamente cuando no dispongamos de un sistema de respaldo y no exista presencia de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Bien, y con eso ya tendríamos indicado, ¿no? Básicamente ya habríamos visto cómo se hace la instalación de esta barrera y hemos dado una pauta de cómo se hace la programación, ¿no? de las funciones en la central de mando, ¿de acuerdo? No es algo complicado, únicamente usamos esta interfaz para navegar dentro de los menús, el menú de funciones del equipo y navegamos dentro del menú de funciones, seleccionamos la función que deseamos programar y cambiamos los valores según nuestro requerimiento, ¿no? Bien, no sé si tuvieran alguna pregunta más, una pregunta más adicional, como ustedes pueden observar, eh, según lo que me preguntaban, este equipo no está gobernado por un software, ¿de acuerdo? No está conectado a una computadora, sino más bien está gobernado por un firmware, ¿no? Que está, un firmware que está eh, descargado, que funciona dentro de un microcontrolador, ¿no? En la central de mando del equipo, ¿no? Entonces, tiene entradas de contacto seco, ¿no? Como se pueden ver, acá claramente nos indica las botoneras de qué tipo de contacto es, normalmente abierto, normalmente cerrado para el pulsador de stop. Y podemos no siempre colocar un contacto seco acá, un pulsador, podemos colocar quizás algún otro dispositivo, ¿no? Para realizar la apertura de cierre remoto, tal vez un control de acceso, tal vez reconocimiento facial, tal vez reconocimiento por etiquetas de radiofrecuencia, eh, UHF tal vez, ¿no? Entonces, el equipo en sí, pero no tiene un control por software, ¿no? Bien, me preguntan los documentos de los otros seminarios en PDF. Bueno, en todas estas presentaciones, si no estoy equivocado, eh, están, están grabadas y están subidas al canal de YouTube de, de DigiCorp, ¿no? El canal de YouTube. Y bueno, pueden acceder a todas las presentaciones, las que vamos a hacer, las siguientes también que vamos a hacer, a través del canal de YouTube. Y si ustedes quisieran, de todas maneras, las presentaciones en PDF, no siempre descargarlas en video, pueden contactarse conmigo, ¿no? A mi teléfono, a mi número WhatsApp, al WhatsApp o al Skype. Mm, Más fácil creo que es al WhatsApp, al 674-025-91, ¿sí? Y bueno, yo les puedo pasar la documentación que ustedes necesiten, ¿sí? La presentación para que ustedes puedan ir revisando, ¿sí? Nuevamente les repito, mi número de WhatsApp es el 674-025-91, ¿de acuerdo? 674-025-91. Les voy a mandar por un mensaje 674-025-91 para que ustedes puedan contactarse con mi persona y les pueda enviar la presentación de algunos otros o la ficha técnica de estos equipos, ¿no? Bien, entonces me preguntan si se puede adaptar, se puede conectar por red. El dispositivo como tal no tiene conexión a red, ya no tiene conexión a red este dispositivo, ¿de acuerdo? Pero pueden ustedes, como les decía, adaptar, se puede adaptar a algún otro dispositivo que sí tenga un control de acceso, por ejemplo, que tenga salida de contacto seco y que tenga salida de red. Tenemos dispositivos de control de acceso, ¿no? Con estas características.
Por lo tanto, se podría controlar, ¿no? A través de la red esta barrera CAME, ¿de acuerdo? Pero en sí, la barrera CAME no tiene, la central no tiene un puerto de conexión para red. ¿Está bien? Preguntan también si se puede conectar un sistema de conteo de apertura, dice, ¿no? También se puede hacer una adaptación, se podría hacer una adaptación de conteo de número de veces que se abre y cierra, ¿no? El, la barrera. Sin embargo, no cuenta con un contador propio, ¿de acuerdo? No cuenta con un contador propio. Sin embargo, sí se puede hacer, ¿no? La adaptación de un sistema de conteo, ¿no? Eh, bien, agradecerles entonces. Me preguntan también si existe equipos con IP mayor para estar a la intemperie. Eh, Déjenme pensar, creo que en ZK existe alguna barrera que tiene mayor grado de protección. Sin embargo, esos equipos generalmente si se instalan a la intemperie, generalmente sí pueden ir bajo un techo o algún cobertor. Siempre están montados sobre una base, ¿no? De cemento que está a una cierta altura para evitar de que el agua pueda ingresar a su base, ¿no? Y oxidar de repente algunas piezas, aunque está fabricado de acero inoxidable. De todas maneras, sí es posible, ¿no? Instalarlo en la intemperie, pero obviamente con ¿no? Con alguna protección adicional, ¿no? Desde fuera de Bolivia, me pregunta en WhatsApp, bueno, creo que no sé la verdad si desde el exterior puede ingresar los mensajes al WhatsApp, pero creo que sí, ¿no? De la mayoría al menos de los países de Latinoamérica, sí, sí tiene ingreso a WhatsApp. Al menos de Estados Unidos sí hay ingreso, ¿no? De los mensajes a WhatsApp, a los números de Bolivia, ¿no? Bien, agradecerles a todos por la participación, por haber asistido. Yo sé que es un poco rápida la presentación, en una hora no podemos ver todos los aspectos de la instalación, así como también de la configuración. Como pueden ver, ya es una hora y media que hemos estado hablando y hemos logrado ver rápidamente la instalación del equipo y también un poco de la configuración, ¿verdad? Entonces, agradecerles a todos. Para la próxima yo creo que podemos, no sé, en la próxima presentación vamos a ver el tema de portones corredizos, deslizantes y pivotantes. Creo que ha habido un error en eso, ¿no? En la parte de la difusión del curso, pero vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Cada uno de estos motores automatizadores de CAME. Y bueno, siempre tratamos de hacerlo lo más explícito posible, ¿no? Aunque el tiempo nos aprieta un poco, pero bueno, ¿no? De todas formas, como les dejé ya mi número, entonces espero que puedan ustedes ya contactarse conmigo directamente para de repente disolver alguna mayor duda que tengan o si ya tienen alguna instalación, ¿no? Podemos acompañar con obviamente asesoramiento técnico a la instalación que ustedes tengan, ¿no? Entonces, muchas gracias por su participación. Espero poder contar con ustedes en las siguientes presentaciones. Y bueno, que